¿Es una broma? La pregunta, aguda y condescendiente, atravesó el zumbido de las luces fluorescentes del hangar. El sargento Miller, un hombre cuyo uniforme impecable y postura segura denotaban dominio de la era digital, sostenía una tableta de datos en una mano y gesticulaba con desdén con la otra. Llamamos al depósito para un especialista de nivel 4, no para una pieza de museo. Stanley Burns, de 83 años, no dijo nada. Estaba de pie justo dentro del enorme hangar, una pequeña figura encorvada empequeñecida por el espacio cavernoso y la silueta amenazante de la 10 Thunderbolt II que permanecía obstinadamente silencioso en su centro. Vestía un sencillo overol vaquero sobre una camisa de franela. La ropa de un hombre que aún trabajaba con las manos, sus propias manos nudosas por la edad y manchadas por el tiempo, estaba ligeramente entrelazada frente a él. Sus ojos, de un azul pálido pero sorprendentemente claro, no estaban fijos en el arrogante y joven sargento. Estaban fijos en el avión. Dio un paso lento hacia adelante. El suave roce de sus desgastadas botas de trabajo resonaba levemente en el suelo de hormigón pulido. Los aviadores se reunieron alrededor del jabalí. Un equipo de media docena de técnicos de 20 y pocos años intercambió sonrisas burlonas y puso los ojos en blanco. Miller dejó escapar un suspiro de exasperación. Señor, le pediré que permanezca en la entrada. Esta es una zona de mantenimiento activa para un recurso de vuelo crítico. Su tono era el que se usaría con un niño que hubiera salido a la calle, o lo que queda de una, al menos. La mirada de Stanley recorrió las líneas de la 10. Desde el morro romo que albergaba el cañón GAU-8 Evenge hasta las dos colas que se alzaban en el aire. Vio más allá de la pintura gris mate y los números de serie grabados. Vio el alma de la máquina. Estaba herido, finalmente volvió la mirada hacia el sargento Miller. ¿Qué le está diciendo?, preguntó con voz grave y áspera. Miller se burló, golpeando su tableta con un dedo agresivo. Nos está contando muchas cosas, veterano. La EQ no se conecta correctamente con el cuadrante digital del acelerador. El bus de datos 1000 LSTD 553 está generando una cascada de códigos de error que no podemos rastrear. Hemos intercambiado en caliente todas las unidades reemplazables de línea relevantes del DAS a la SICU. Hemos realizado diagnósticos durante 72 horas seguidas. El avión está muerto y se supone que estaremos en una rotación de despliegue en 5 días. Recitó las siglas como un sacerdote recitando una liturgia, una letanía de problemas modernos para una aeronave moderna. Stanley asintió lentamente, asimilando la información sin mirar la pantalla brillante. Caminó hacia la aeronave, sin prisa. Miller se interpuso en su camino, extendiendo una mano para bloquearlo físicamente. ¡Ay, abuelo! Necesito ver tus credenciales. No puedes acercarte y tocar una pieza de hardware de $30 millones. Stanley se detuvo. No parecía ofendido. Simplemente parecía paciente. Metió la mano en el bolsillo trasero de... Se puso el mono y sacó una sencilla cartera de cuero agrietada. De ella, sacó una tarjeta de identificación laminada y descolorida. Era una vieja credencial de funcionario. La foto mostraba a un hombre mucho más joven con los mismos ojos claros. Miller la arrebató, examinándola con una sospecha practicada. Stanley Burns, asesor civil. Levantó la vista de la tarjeta, con una expresión de incredulidad perfecta. ¿Qué vas a hacer? ¿Contarle un cuento de los viejos tiempos? Algunos de los aviadores más jóvenes rieron disimuladamente. Stanley simplemente se agachó y cogió un pequeño rollo de lona para herramientas que había dejado a sus pies. Empezó a desenrollarlo en un banco de trabajo cercano. Las herramientas que contenían no eran los relucientes instrumentos láser que usaban los otros mecánicos.
Eran viejas, con el acero oscurecido por la pátina del tiempo, sus mangos de madera y plástico desgastados por décadas de uso. Parecían algo que encontrarías en el fondo de una caja de herramientas olvidada. ¿Qué demonios es eso?, preguntó Miller con la voz destilada de burla. ¿Son forjados a mano? ¿Qué planeas? ¿Qué hacía? Golpeando la turbina con un martillo. Señor, este es un entorno controlado. Usamos equipo calibrado y certificado, no artefactos. Señaló con el dedo una llave inglesa de forma extraña. Su cabeza estaba doblada en un ángulo inusual. Estoy bastante seguro de que esa cosa ni siquiera existe en el kit de herramientas estándar. El aviador se acercó, su curiosidad se mezclaba con su diversión. Se sentía como un respiro de la frustración exasperante de los últimos 3 días. Este anciano y sus herramientas antiguas eran una distracción bienvenida, aunque extraña. Stanley cogió la extraña llave inglesa, apretándola con sus dedos nudosos con una comodidad familiar. El peso era una cantidad conocida, una parte de él. A veces, el kit de herramientas estándar es el problema, dijo Stanley en voz baja, pero contundente en el vasto espacio. Miró el panel de acceso cerca del puntal del tren de aterrizaje principal de la 10. ¿Revisaste manualmente la válvula de derivación de los reguladores de presión hidráulica? Miller levantó las manos. Manualmente, el diagnóstico del sistema borró todo el circuito hidráulico. La presión es nominal. Es un problema electrónico, un fantasma de software. En la máquina. No es algo que se pueda arreglar con un trozo de metal oxidado de la edad de piedra. Los diagnósticos pueden mentir, dijo Stanley con la mirada fija. Solo ven lo que se les dice que busquen. Dio un paso hacia el avión de nuevo. La extraña llave inglesa sostenía flojamente en su mano. El rostro de Miller se endureció, su paciencia, ya escasa, se agotó. Eso es todo. No está autorizado a estar aquí, y ciertamente no está autorizado a tocar esta aeronave. Está interfiriendo con la propiedad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Mientras Miller alzaba la voz, la acústica del hangar amplificaba su ira. La escena alrededor de Stanley comenzó a desdibujarse. El rostro burlón del joven sargento, el brillo de las luces fluorescentes en el fuselaje del jabalí, el zumbido sordo de la electricidad. Todo comenzó a desvanecerse, reemplazado por un sonido diferente, una luz diferente. El rugido de los motores a reacción en una pista de aterrizaje polvorienta y bronceada. Los gritos frenéticos de los hombres bajo presión. El aire estaba cargado con el olor a arena y combustible quemado. Un joven Stanley, con la cara cubierta de mugre y sudor, estaba encajado en el interior de la destrozada cubierta del motor. De un F4 Phantom. La misma llave inglesa de forma única estaba en su mano. Su extraño ángulo, lo único que le permitía alcanzar un perno cortado en lo profundo de la maquinaria. Afuera, su jefe de tripulación gritaba, «Tenemos que irnos, Stan». Caminaban, los morteros en el suelo se sacudieron con un crujido lejano. Lo ignoró, concentrado por completo. Con un último giro desesperado, el perno se asentó. Salió a toda prisa del compartimento del motor, levantando el pulgar. «Arranquen». El motor chisporroteó, exhaló humo negro y luego se apagó con un chillido ensordecedor. El Phantom comenzó a rodar antes incluso de que se despegara del ala. Se quedó de pie sobre el entablado de acero perforado de la pista, con el pecho agitado, la llave inglesa aún agarrada en la mano, sintiendo su familiar peso salvavidas. El recuerdo se desvaneció tan rápido como llegó. Estaba de vuelta en el hangar estéril y silencioso. El sargento Miller seguía hablando, su rostro ahora rojo de ira. Y haré que las fuerzas de seguridad lo escolten fuera de esta base si da un paso más.
Desde un extremo del grupo de espectadores, una joven, la aviadora Davis, observaba el enfrentamiento con una creciente sensación de inquietud. Era nueva en la unidad, aún aprendiendo, pero reconocía la injusticia al verla. Había visto el nombre en la orden de trabajo, Stanley Burns, convocado por el mismísimo general Thompson, y vio como su sargento, un hombre al que respetaba por su habilidad técnica, trataba a este anciano tranquilo y digno. Estaba mal. Estaba profunda y fundamentalmente mal. La arrogancia de Miller se había convertido en una intimidación descarada. Estaba engreído por su propia autoridad, disfrutando de la audiencia de sus subordinados. Tenemos protocolos por una razón, señor. Para proteger el equipo, para proteger a gente como usted de meterse en problemas. Este no es un avión de hélice de los años 40. Esa fue la gota que colmó el vaso para Davis. Mientras Miller intentaba intimidar ante el inamovible anciano, se escabulló del grupo con el corazón latiéndole con fuerza. Encontró una cabina de mantenimiento sin usar, escondida tras una pila de cajas de repuestos. Sacó su celular personal y recorrió la pantalla con los dedos. No tenía el número del general, pero tenía la segunda mejor opción. Llamó directamente al jefe de comando de las alas, el sargento mayor, un hombre al que había conocido una vez durante su incesante sesión informativa. Un hombre conocido por su actitud sensata y su férrea lealtad a sus aviadores, pasados y presentes. Su ayudante respondió, oficina del jefe de comando. Soy el aviador Davis del 355º Escuadrón de Mantenimiento, dijo en voz baja y urgente. Necesito hablar con él. Es una emergencia. Hubo una pausa. ¿Qué tipo de emergencia, aviador? Se trata del señor Stanley Burns. Señora, está aquí abajo, en el hangar 4. Lo envía el general Thompson. Y como el sargento Miller estaba a punto de arrestarlo, la línea se quedó en silencio. No un silencio desconectado, sino un silencio profundo y pesado que lo decía todo. Davis podía oír el leve sonido de una silla al retroceder, de palabras apagadas pero urgentes pronunciadas desde el receptor. El público, ahora al tanto de esta llamada secreta, podía sentir el primer temblor de un terremoto inminente. La ayuda estaba en camino. El equilibrio de poder estaba a punto de cambiar y el sargento Miller, felizmente inconsciente, estaba a punto de ser sepultado bajo él. Dentro del edificio de mando del ala, el jefe de mando, el sargento mayor, colgó el teléfono, con el rostro ceniciento. No dudó. No se molestó en usar el intercomunicador. Se movió con una velocidad que desmentía su edad y rango, recorriendo a grandes zancadas el pasillo alfombrado e irrumpiendo en la oficina del general Thompson sin llamar. El general, un 2 estrellas con el pecho lleno de condecoraciones y un aire de perpetua impaciencia, levantó la vista de un pila de documentos informativos, con los ojos llenos de irritación por la violación del protocolo. ¿Qué ocurre, jefe? General, tenemos una situación de código rojo en el hangar 4. Thompson se puso rígido. ¿Un incendio? ¿Un tirador activo? ¿Qué peor, señor?, dijo el jefe con voz sombría. Es Stanley Burns. Lo mandaron a buscar para que inspeccionara el terreno en A10. El general asintió. Lo hice. El mejor para el trabajo. ¿Lo averiguó? No ha tenido la oportunidad, señor. El suboficial a cargo, el sargento Miller, le niega el acceso a la aeronave. Según el aviador que me llamó, se ha estado burlando de él, insultándolo, y actualmente amenaza con que lo arresten las fuerzas de seguridad. La transformación del general Thompson fue inmediata y aterradora. La molestia burocrática desapareció, reemplazada por una furia glacial que pareció bajar la temperatura en la habitación. Se levantó, su silla, arrastrándose hacia atrás con fuerza.
Tomó su gorra de servicio del soporte, acomodándola perfectamente sobre su cabeza con un movimiento suave y furioso. «Traigan mi vehículo», ordenó con un gruñido bajo y peligroso. «Ahora, comuníquenme por radio con el comandante del escuadrón y díganle que se reúna conmigo en el hangar 4 en 5 minutos. Y saquen el historial de servicio y las evaluaciones de desempeño del sargento Miller. Quiero verlos en mi tableta antes de que lleguemos». El jefe ya había salido por la puerta, su voz resonando por el pasillo mientras ladraba órdenes por la radio. El público sabía lo que se avecinaba. Los engranajes de la justicia rechinaban ahora, y se volvían contra el arrogante sargento en el hangar. De vuelta en el hangar 4, el sargento Miller había alcanzado la cúspide de su importancia. Stanley Burns no se había movido, no había respondido a sus amenazas. Simplemente se quedó allí, con su serena dignidad, una reprimenda silenciosa que enfureció a Miller más que cualquier argumento. «Muy bien, eso es todo, viejo», dijo Miller, sacando finalmente la radio del cinturón. «Ya has tenido tu pequeña experiencia sobre llamar a las fuerzas de seguridad. Tal vez una buena charla con ellos en una celda te recuerde lo que sucede cuando civiles no autorizados entran en una pista de vuelo segura». Se llevó la radio a la boca, con el pulgar sobre el botón de transmisión. «Esto es por tu propio bien. No podemos permitir que te lastimes o rompas algo que no podemos arreglar». Fue el acto supremo de condescendencia, el último insulto imperdonable. Estaba presentando su propia arrogancia como una forma de protección, presentando a Stanley como un viejo ingenuo y afeminado que necesitaba ser salvado de sí mismo. Los otros aviadores se removieron incómodos. El chiste ya no tenía gracia. Justo cuando el pulgar de Miller presionó el botón, un sonido desde fuera del hangar anuló el silencioso zumbido del interior. No era el zumbido lejano de un avión. Era el agudo e insistente sonido de las sirenas, que se hacía cada vez más fuerte a un ritmo alarmante. Y no era solo una sirena. Era un coro de ellas convergiendo en su posición. Todas las cabezas en el hangar se giraron hacia las enormes puertas de acero corrugado. Con un leve crujido, las puertas comenzaron a abrirse, inundando el espacio tenuemente iluminado con la brillante e implacable luz del sol de la tarde. Recortado contra el resplandor se veía un vehículo de comando negro flanqueado por 2 camiones de la policía militar. Sus luces parpadeaban silenciosamente. Se detuvieron en seco justo afuera de la entrada del hangar. La puerta del conductor del coche de mando se abrió de golpe y salió el general Thompson, con una expresión de rabia contenida. Un segundo después, le siguió el comandante del escuadrón, un coronel imponente cuyo rostro era una mezcla de confusión y temor. El aviador, que momentos antes había estado holgazaneando y sonriendo con suficiencia, se puso firme con un repiqueteo colectivo de botas sobre el cemento. El sargento Miller se quedó paralizado, con la radio aún en la mano, la boca abierta, todo su mundo se había inclinado sobre su eje. El general Thompson entró en el hangar, sus zapatos lustrados repiqueteando con furia en el suelo. Ni siquiera miró a Miller ni a los demás técnicos atónitos. Sus ojos estaban fijos en una persona. Caminó directamente hacia Stanley Burns, se detuvo a medio metro de él y ejecutó el saludo más brusco e impecablemente respetuoso que Miller había presenciado jamás. Era un saludo reservado para héroes, presidentes, hombres de gran estatura. «Señor Burns», resonó la voz del general, aguda y clara. «Es un honor, señor. Le pido disculpas por la recepción que ha recibido en mi base». Stanley, que había permanecido impasible ante las diatribas de Miller, pareció encogerse ligeramente bajo el peso del respeto formal. Asintió lenta y cansadamente en señal de reconocimiento. El saludo fue correspondido con un simple gesto, no militar, sino de comprensión mutua.
Entonces el general Thompson se giró, moviéndose con la precisión de una serpiente al atacar, su mirada gélida recorrió al aviador, erguido como un palo, y finalmente se posó en el sargento Miller, inmovilizándolo. ¿Tiene idea de quién es? La voz del general era engañosamente tranquila. Sin embargo, tenía un filo de acero templado que hizo estremecer a todos en el hangar. Miller solo pudo negar con la cabeza, pálido. Esto, anunció el general, alzando la voz para llenar el espacio cavernoso, su oficial mayor, el sargento Stanley Burns, se ha retirado. Este hombre lleva más horas trabajando en aviones de combate que todos ustedes juntos. Dio un paso hacia el silencioso AP-10, pasando una mano por su ala como si fuera un pura sangre preciado. Cuando este avión aún estaba en la mesa de dibujo, Stanley Burns se encontraba en la jungla manteniendo a los fantasmas en vuelo con solo piezas rescatadas y puro ingenio. Cuando el sistema de alimentación de munición del GAU-8 Avengers se atascaba constantemente en maniobras de alta gravedad, los ingenieros de Fairchild Republic no pudieron resolverlo. Enviaron los planos al jefe Burns, quien estaba sobre el terreno, y este rediseñó el mecanismo de disparo de alimentación en el reverso de una servilleta, un diseño que aún usan. Se volvió hacia la multitud con los ojos encendidos. Él escribió el libro, el manual técnico clasificado sobre el mantenimiento de la aeronave en combate. Lo hizo a mano en una tienda de campaña durante la tormenta del desierto mientras los cohetes aterrizaban en su aeródromo. Los esquemas que ven en sus tabletas robustas de $10,000. Dibujó los originales con un lápiz en una zona de guerra. El general dio un último paso amenazante hacia Miller. Este avión no es solo una máquina para él. Es su legado. Es su hijo. Y tú, dijo, bajando la voz. En un susurro casi aterrador, más aterrador que un grito, acababa de insultar a una leyenda viviente en la cama de su propio hijo enfermo. Un profundo silencio de vergüenza descendió sobre el hangar. Las sonrisas burlonas habían desaparecido hacía tiempo, reemplazadas por expresiones de incredulidad, asombro y profunda vergüenza. La aviadora Davis sintió una lágrima de reivindicación correr por su mejilla. La verdad había salido a la luz, y era más gloriosa de lo que podría haber imaginado. El comandante del ala dio un paso al frente con el rostro sombrío. Sargento Miller, está conmigo. Esas palabras eran una sentencia de muerte para la carrera de Miller, y él lo sabía. Siguió al coronel fuera del hangar como quien camina hacia su propia ejecución. La postura del general Thompson se relajó ligeramente al volverse hacia Stanley. Stan, desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho. No hay excusa para esa clase de ignorancia. Stanley simplemente negó con la cabeza, con un destello de tristeza en sus ojos azules claros. Miró a los jóvenes aviadores restantes, que ahora lo observaban como si fuera un fantasma de su historia. Libros. Son buenos chicos, general. Orgullosos, dijo Stanley, con su voz áspera llena de una sorprendente falta de malicia. Confían más en la máquina que en el hombre. Les han enseñado a seguir lo que les dice la pantalla. Miró al silencioso jabalí. Pero el avión tiene alma. Hace ruidos. Gime. Vibra. No se puede encontrar eso en una pantalla. Hay que escucharlo. Hay que sentirlo. Desenrolló su equipo de lona de nuevo. El familiar olor grasiento a aceite viejo y acero llenaba el aire. Esta vez tomó una herramienta diferente. Un destornillador de aspecto sencillo con un mango de madera oscura, desgastado y oscuro por el sudor y el aceite de décadas. Lo levantó un momento, acariciando la madera desgastada con el pulgar. El hangar prístino se disolvió. Tenía 20 años otra vez, un joven aviador con el pelo engominado hacia atrás, de pie en un hangar muy parecido a este,
pero lleno de los atronadores motores radiales de los aviones de hélice. Un sargento mayor jefe canoso y barrigón, un hombre que había trabajado en B-17 en los cielos de Europa y apretaba este mismo destornillador en su mano. Era de mi padre, había dicho el viejo jefe con la voz cargada de emoción. Él lo usaba para construir muebles. Yo lo usaba para arreglar fortalezas. Ahora es tuyo. Recuerda, hijo, no se trata de la herramienta. Se trata de las manos que la sostienen y del conocimiento transmitido con ella. No lo olvides nunca. El recuerdo se desvaneció, dejando el viejo destornillador caliente en su mano. Caminó hacia la A-10, mientras la multitud de aviadores de Aruc se abría ante él como el mar rojo. No conectó un ordenador de diagnóstico ni consultó una tableta. Simplemente se arrodilló junto al tren de aterrizaje principal, apoyando la mano libre contra el frío metal del fuselaje. Cerró los ojos un momento, simplemente palpando. Luego usó el mango de madera del destornillador para golpear suavemente un pequeño y discreto panel de acceso. Inclinó la cabeza, escuchando atentamente la resonancia de cada golpe. Después de unos instantes, se detuvo. Un leve, casi imperceptible. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Es una vibración armónica, anunció sin dirigirse a nadie en particular. Debe haber una microfractura en el soporte de montaje del acumulador hidráulico. Cada vez que la APU se activa, desvía los sensores de presión una fracción de un punto porcentual. Es demasiado pequeña para que el diagnóstico la marque como error, pero suficiente para que la computadora de control de vuelo se niegue a inicializar los motores. Miró a la joven aviadora Davis. Pásame una llave dinamométrica, por favor. Una de media vuelta. Ella prácticamente corrió a buscarla. Tomó la llave, le colocó un dado y metió la mano en el hueco del tren de aterrizaje. Se oyó un suave clic al realizar un pequeño ajuste, no más de un octavo de vuelta. Sacó la llave, se limpió las manos con un trapo viejo del bolsillo y se levantó, con las rodillas crujiendo suavemente. Pruébala ahora, dijo en voz baja. Todas las miradas se volvieron hacia la aviadora Davis, quien, con un gesto del general, subió por la escalera hasta la cabina. Se abrochó el cinturón, con las manos ligeramente temblorosas, mientras buscaba los interruptores de secuencia de arranque del motor. Miró a Stanley, quien la tranquilizó con un gesto de la cabeza. Respiró hondo y accionó el primer interruptor. Por un segundo, solo se oyó el familiar zumbido de la unidad de potencia auxiliar. Entonces, un sordo rugido comenzó en lo profundo del avión, un sonido que no habían oído en días. El rugido se convirtió en un rugido gutural profundo cuando los dos motores General Electric de la 10 cobraron vida. Su icónico sonido llenó el hangar con un ruido atronador y hermoso. El toque estaba vivo. Los aviadores estallaron en una ovación espontánea, una oleada de puro alivio y alegría. En las semanas siguientes, un memorando de la oficina del general Thompson exigió un nuevo módulo de entrenamiento mensual para toda el ala de mantenimiento. Se llamaba Lecciones de las Leyendas, un programa donde los veteranos retirados los trajeron para compartir sus conocimientos prácticos con la nueva generación de técnicos. La primera conferencia, por supuesto, la impartió el sargento mayor jefe Stanley Burns, quien no se encontraba en un podio, sino junto a la cubierta de un motor, con su vieja caja de herramientas de lona extendida ante él. Varios meses después, en un tranquilo restaurante a las afueras de la ciudad, Stanley Burns estaba sentado solo en la barra, revolviendo una taza de café negro. Sonó la campana de la puerta y entró un joven vestido de civil. Ya no era sargento. Su uniforme ahora lucía los galones de un cabo. Era Miller. Vio que Stanley dudó un buen rato y luego se acercó. No ofreció una disculpa dramática. Simplemente se sentó en el taburete junto al anciano. Señor,
comenzó con voz tranquila y humilde. Me preguntaba si tenía un minuto. ¿Podrías contarme cómo fue trabajar en los F4 Phantom? Stanley dejó de remover su café. Se giró y miró al joven, con una sonrisa sincera y cálida dibujada en su rostro. Bueno, dijo, con los ojos brillantes por el recuerdo. Todo empezó en una pista de aterrizaje calurosa y polvorienta en un lugar llamado Da Nang. Las mejores herramientas de cualquier hangar no se encuentran en una caja de herramientas. Son la experiencia, la humildad y el respeto. Si te inspiró la historia de Stanley Burns, dale a me gusta, comparte este video con un amigo y suscríbete a Better en Valor para más historias increíbles de héroes modestos.